Yo les invito a que esto no es aburrido, nos ayuda a entender un poco cómo mirar a esto que nos está pasando. Un filósofo surcoreano, uno de los más famosos y de los más prometedores, se llama Byung-Chul Han, así se llama, Byung-Chul Han. Es considerado una de las mentes más brillantes del momento y él ha experimentado 9 definiciones del COVID, del coronavirus. Y la verdad que es muy, pero muy interesante conocer este punto de vista, porque en alguna de ellas nos vamos a ubicar. O por lo menos en alguna de ellas vamos a encontrar algo de lo que nos ha pasado o de lo que hemos pensado en este tiempo, de lo que hemos leído, de lo que hemos visto. Bueno, el coronavirus, dice este filósofo, está mostrando que la vulnerabilidad o mortalidad humana no son democráticas, sino que dependen del estatus social. Es decir, que no le da a cualquiera, no es para todos, es para algún estatus social definido. Si podemos pasar a los puntos, que son muy interesantes. Al punto 1, si lo podemos pasar, yo se los cuento. Dice el filósofo, el coronavirus está mostrando precisamente este detalle que depende del estatus social. La muerte no es democrática. La COVID-19 no ha cambiado nada al respecto. La muerte nunca ha sido democrática. La pandemia en particular pone de relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada sociedad. Con la COVID-19 enferman y mueren los trabajadores pobres de origen inmigrante en las zonas periféricas de las grandes ciudades. Tienen que trabajar. El teletrabajo no se lo pueden permitir los ciudadanos, los trabajadores de las fábricas, los que limpian, los vendedores, los que recogen la basura, etcétera, etcétera. Primera definición. Podemos estar de acuerdo o podemos discutirla, pero hay una gran certeza, por lo menos en muchas de las cosas que vemos. El teletrabajo, que ha sido el cobijo para muchos, no lo ha sido para otros. O han sido castigados duramente con el desempleo o han sido castigados al confinamiento definitivo en las largas filas de los muertos. Segundo punto, la pandemia no es solo un problema médico. La pandemia no es solo un problema médico, sino social. Una razón por la que no han muerto tantas personas en Alemania es porque no hay problemas sociales tan graves como en otros países europeos y Estados Unidos. Además, el sistema sanitario es mucho mejor en Alemania que en Estados Unidos, Francia, Inglaterra o Italia. Vamos al punto número 3. En esto coincidimos, ¿no? Sí, totalmente. Esto es una apreciación clara que se puede comprobar. El punto número 3. El segundo problema es que la COVID-19 no sustenta a la democracia. Como es bien sabido, del miedo se alimentan los autócratas. Lo voy a repetir porque esto ha sido utilizado de otra manera por algunos pensadores argentinos. El segundo problema es que la COVID no sustenta a la democracia, no forma parte de la democracia. Como es sabido, del miedo se alimentan los autócratas. Vamos a desarrollar un poquito más. En las crisis, las personas vuelven a buscar líderes. Cuando hay crisis, uno trata de cobijarse detrás de un líder. El húngaro Viktor Orbán se beneficia enormemente de ello. Recuerden lo que pasó en Hungría. Hay una dictadura allí en Hungría. El húngaro Viktor Orbán se beneficia enormemente de ello.
declara el estado de emergencia y lo convierte en una situación normal. Ese es el final de la democracia. Un país que tenía democracia, perdió la democracia y encontró el coronavirus como el respaldo y la justificación para que un autócrata tome el poder. Con la pandemia nos dirigimos hacia un régimen de vigilancia biopolítica. No solo nuestras comunicaciones, sino incluso nuestro cuerpo, nuestro estado de salud se convierten en objetos de vigilancia digital. El choque pandémico hará que la biopolítica digital se consolide a nivel mundial, que con su control y su sistema de vigilancia se apodere de nuestro cuerpo. Dará lugar a una sociedad disciplinaria biopolítica en la que también se monitorizará constantemente nuestro estado de salud. El virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos, y vivimos en una sociedad de supervivencia que se basa en última instancia en el miedo a la muerte. Ahora sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Todas las fuerzas vitales se emplearán para prolongar la vida. En una sociedad de la supervivencia se pierde todo sentido de la buena vida. El placer también se sacrificará a propósito más elevado de la salud, de la propia salud. La pandemia, otro de los puntos que define este filósofo surcoreano, la pandemia vuelve a hacer visible la muerte, que habíamos suprimido y subcontratado cuidadosamente. La presencia de la muerte en los medios de comunicación está poniendo nerviosa a la gente. La histeria de la supervivencia hace que la sociedad sea tan inhumana. A quien tenemos al lado es un potencial portador del virus y hay que mantenerse a distancia. Los mayores mueren solo en los asilos porque nadie puede visitarles por el riesgo de infección. Esa vida prolongada unos meses es mejor que morir solo. Esa vida prolongada unos meses es mejor que morir solo. En nuestra histeria por la supervivencia olvidamos por completo lo que es la buena vida. No habla de la buena vida, de la dolce vida, sino de la buena vida, de vivir bien, digamos, normal. El otro punto, por sobrevivir, sacrificamos voluntariamente todo lo que hace que valga la pena vivir: la sociabilidad, el sentimiento de comunidad y la cercanía. Con la pandemia además se acepta sin cuestionamientos la limitación de los derechos fundamentales. Incluso se prohíben los servicios religiosos. Los sacerdotes también practican el distanciamiento social y usan máscaras protectoras. Sacrifican la creencia a la supervivencia. La virología desempodera a la teología. Todos escuchan a los virólogos, que tienen soberanía absoluta de interpretación. La narrativa de la... ¿Me la cambié? Bueno, la narrativa... ¿Te voló? Bueno, ahora no lo encuentro. Bueno, lo busco acá. La narrativa, no sé dónde estaba. Un poquito más abajo, ahí. La narrativa de la resurrección. Ahí está, acá abajo. En azul. Está pintado. La narrativa de la resurrección da paso a la ideología de la salud y de la supervivencia. Ante el virus, la creencia se convierte en una farsa. Es muy duro el concepto y la mirada, pero es, por lo menos para mi apreciación, es muy cercana a lo que vivimos. El pánico ante el virus es exagerado, dice el filósofo surcoreano. La edad promedio, esto es muy interesante planteárselo, es cruel, pero es interesante planteárselo porque es real, la realidad suele ser cruel. El pánico ante el virus es exagerado. La edad promedio de quienes mueren en Alemania por COVID-19 es 80 u 81 años y la esperanza media de vida es de 80,5 años. Lo que muestra nuestra reacción de pánico ante el virus es que
Algo anda mal en nuestra sociedad. Dice que normalmente la gente en Alemania se muere entre 80 y 81 años, que no sería nada novedoso que con el virus se mueran también a la misma edad. La COVID-19 probablemente no sea un buen presagio para Europa y los Estados Unidos. El virus es una prueba para el sistema. El virus es una prueba para el sistema. Los países asiáticos, que creen poco en el liberalismo, han asumido con bastante rapidez el control de la pandemia, especialmente en el aspecto de la vigilancia digital y biopolítica, inimaginables para Occidente. Europa y Estados Unidos están tropezando. Ante la pandemia, están perdiendo su brillo. El virus no detiene el avance de China. China venderá su estado de vigilancia autocrática como modelo de éxito contra la epidemia. Exhibirá por todo el mundo, aún con más orgullo, la superioridad de su sistema. La COVID-19 hará que el poder mundial se desplace un poco más hacia Asia. Visto así, el virus marca un cambio de era. Y ahí termina este pequeño pasaje que quise leerlo, porque me parece que representa una mirada que nosotros no la abordamos. O si se la aborda muy de costado. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo se puede ver desde otro lado, desde otra mirada, o desde una mirada mucho más profunda, lo que nos está pasando en el mundo? Recién hablábamos con Alemania, y en Alemania está pasando lo mismo que acá. Lo mismo que pasa acá, pasa en Perú, pasa en Estados Unidos, pasa todo al mismo tiempo. La pandemia ha unificado. Y seguramente, como dice el filósofo surcoreano, alguien va a sacar provecho de esto. Y hay un dato muy claro, dos datos significantes. La democracia ha perdido por un lado, y por otro lado, los que se van a esgrimir como triunfadores no van a mostrar procesos democráticos triunfantes, van a mostrar procesos autocráticos, dictatoriales, triunfantes. Esa es una síntesis de este artículo muy interesante, que es larguísimo, mucho más largo que lo que podemos ver acá en pantalla. Además marca dos datos de la... ¿Cómo, Dante? Bioseguridad también, un dato que, digamos, primero fueron las cámaras, que hoy vivimos en un mundo que no tenemos privacidad, ¿no? Prácticamente, y también ahora se viene el control biológico de nuestro cuerpo. Claro. Exactamente. Eso es lo que marca el ascenso de China en ese sentido, claro, en lo que hace a una cuestión absolutamente geopolítica. Y otro punto que marca, que me parece muy interesante este filósofo, es la incidencia de los medios de comunicación. Exactamente. Es decir, cómo se ha exacerbado o ha acrecentado el miedo y el pánico en la población respecto de la incidencia real de este virus, que tiene, como hemos dicho hace mucho tiempo, una letalidad y un porcentaje de letalidad realmente muy bajo. Y especialmente en las personas de mucha edad. Exactamente.